¿Cómo andan, queridos y queridas teófilas? Tenemos que ver entonces en este nuevo curso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De aquí ya un gran saludo pascual en estas fechas tan particulares, en esta semana, en esta octava de Pascua. El acontecimiento de la resurrección de Jesús es tan grande, trasciende tanto la historia que la Iglesia no lo celebra solamente ni el sábado a la noche en la vigilia, ni durante el domingo en las misas de la resurrección, sino que atraviesan 8 días una gran celebración de este acontecimiento de Cristo, aquel que ha vencido a la muerte y ha resucitado. Hemos visto entonces la clase anterior todo el camino de Jesús en Jerusalén hacia su pasión, hacia su muerte, su asesinato en esa cruz, y hoy veremos entonces la resurrección de Jesús de Nazaret de entre los muertos. Para eso vamos a ir a nuestras notas de clase para poder entender un poco más de qué se trata esto de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? ¿Qué significa que aquella expresión que narra, por ejemplo, el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 6, ustedes buscan a Jesús de Nazaret el crucificado? Le dice el ángel a las mujeres que fueron el primer día de la semana. Ha resucitado, no está aquí. Este es el gran mensaje cristiano. El crucificado ha resucitado, ya no está entre los muertos. Este es el gran tema que vamos a ver hoy en día. Utilizo el Evangelio de Marcos porque fue justamente el Evangelio que utilizamos para poder caminar junto con Jesús en la Semana Santa hacia su muerte en esa cruz. Como bibliografía vamos a utilizar básicamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a utilizar también un texto que se llama Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola. Pagola es un personaje un poco complejo en algún sentido, así lo han categorizado o referido a algunos, por algunas frases bastante lindantes con el límite de lo dogmático. Pero es de alguna manera ha presentado una buena obra con contenidos bastante serios, referencias a personajes o a grandes teólogos, a grandes arqueólogos, a grandes figuras del mundo de la ciencia que siguen este rastro de Jesús, de este Jesús que ha caminado en aquella Palestina de entonces. A los efectos de buscar una aproximación a la resurrección de Jesús desde otro lado, desde el lado de los mortales, podríamos decir, en este camino ascendente, en esta cristología ascendente, me pareció un buen recurso poder recurrir a nuestro amigo Pagola para hacer algún tipo de reflexión. Tengamos en cuenta lo siguiente. Al momento de hablar de la resurrección, frente a lo que tenemos que evitar sobremanera, es caer en la ciencia ficción. De hecho, mucho se ha hablado de Jesús con esto de la cuestión de su resurrección. Para algunos la resurrección de Jesús es un invento de sus primeros discípulos. Para otros la resurrección de Jesús trasciende lo histórico. Para otros Jesús se hizo presente a sus discípulos caminando y comiendo con ellos los primeros días después de su resurrección de entre los muertos. Y frente a estos hechos, frente a estas ideologías o pensamientos, se han hecho distintos tipos de obras literarias, cinematográficas, publicaciones escritas, en las cuales estudios realmente interesantes de una perspectiva científica, teológica, a su vez también. O sea, la resurrección de Jesús ha dado para todo. Pero ojo con caer en la ciencia ficción. La resurrección de Jesús no es ciencia ficción para el que cree. Vamos a profundizar algunas cuestiones sobre esta materia. Como dijimos, han aparecido en los últimos tiempos publicaciones escritas y cinematográficas en torno a esta figura de Jesús que lo personifican como una persona de alguna forma ligado a lo mistérico.
ligado a cuestiones mágicas, ligado al esoterismo, a cuestiones que uno podría comprender dentro de un gran término que actualmente se conoce como New Age, una serie de corrientes espirituales en las cuales hay como una especie de sincretismo de la relación con lo trascendente. Es una religión que no tiene un Dios personificado de alguna manera, la manera en que uno puede tener este Dios unitrinitario, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según estas corrientes, películas de distintos nombres que ustedes seguramente habrán visto y han llamado mucho la atención, noticias en torno a un posible matrimonio de Jesús con María Magdalena, un grupo secreto de personas alrededor de Jesús en torno a las cuales se estudiaban determinadas cosas ocultas a la mayoría y por lo tanto Jesús como un gran maestro que descifraba códigos o cuestiones de ese estilo. En algunas nos ha aparecido un Jesús esotérico, ¿no? Que conoce cosas ocultas, ritos, frases cuasi mágicas, respuestas a ciertos enigmas, que en algún punto fueron dadas a conocer a unos pocos, este grupo de los 12, que lo fue transmitiendo también a unos pocos dentro de a lo largo de los distintos años de la historia. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que los templarios eran aquellos que guardaban el santo grial de Jesús, ¿no? Entonces Jesús había hecho un grupo, este grupo les había enseñado, el resucitado era aquel que había alcanzado una suerte de estado superior y a su vez también en realidad algunos incluso hasta niegan la posibilidad de que Jesús haya muerto en una cruz, sino como que era todo un acting, una apariencia, porque Dios no puede morir y por lo tanto todos los elementos cercanos, la cruz, el santo grial y otro tipo de cuestiones, lo que cubre el rostro de Jesús o las sábanas del momento de la resurrección, quedan de alguna manera bajo la custodia particular de determinados grupos secretos que guardan las cosas sagradas o trascendentes. A su vez también hay otras donde apareció un Jesús como un gnóstico, es decir, donde un Jesús que alcanza determinada salvación, alcanza su resurrección por haber descubierto ciertos contenidos racionales escondidos a la vista de muchos y por lo tanto para unos pocos. Esto llevó incluso a desprestigiar en algunas corrientes espirituales cristianas también el valor bondadoso del cuerpo humano, de los sentidos y de las pasiones, porque si lo importante está en conocer determinados contenidos racionales, entonces todo el cuerpo, las sensaciones, las pasiones, incluso el matrimonio o el tener hijos quedan en un segundo lugar. Bueno, nada más alejado de estas dos visiones que el Jesús que caminaba en Nazaret, en Galilea, en Judea, en Jerusalén, en Palestina y en la Transjordania. Otras corrientes nos han hecho pensar quizás o se han animado a esgrimir hasta alguna interpretación de ciencia ficción o en relación con los extraterrestres, como si Jesús fuera un alienígena o que fue resucitado por una nave extraterrestre, que los ángeles que estaban parados delante de la tumba cuando las mujeres fueron, en realidad eran extraterrestres y con luces blancas que encandilaban, no permitían ver qué había pasado con este Jesús a quien le habían raptado el cuerpo y lo habían resucitado. Bueno, toda una serie de distintas interpretaciones acerca de este gran acontecimiento histórico metahistórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para entender algunas cosas, ustedes seguramente habrán visto o habrán interpretado, o habrán visto o habrán leído las famosas películas en torno a un libro llamado El Código Da Vinci de Dan Brown, donde de alguna manera se llega a la conclusión y se desvela como si Jesús hubiera tenido una cierta relación sentimental con María Magdalena, basado en un escrito apócrifo, o sea, un escrito que no ha sido considerado revelado, inspirado
por el espíritu, por las primeras comunidades, es decir, las primeras comunidades no interpretaron como revelado a este evangelio apócrifo de Felipe, y que por lo tanto Jesús en realidad hubiera estado casado y que por una cuestión secreta y por una cuestión de prestigio, para que no se conocieran ni se divulgaran determinadas cuestiones, incluso algunas medias enigmáticas, como si estuviera todo preparado como para la resolución de grandes enigmas de gente que en algún momento los iba a poder descifrar. Se mostraba un Jesús una iglesia que había intentado tapar el matrimonio de Jesús con María Magdalena. Bueno, incluso uno de los más prestigiosos expertos en el estudio de las escrituras y también en algún punto de la arqueología, Hans Joseph Clark, concluye su estudio sobre el Evangelio de Felipe diciendo que nadie intenta datarlo antes del siglo II. Entonces, ¿cómo puede ser que si los primeros discípulos que predicaron el Evangelio de Jesús se hayan callado sobre algo tan importante, los evangelios escritos entre los años 70 y 100 después del nacimiento de Cristo, es decir, 40, 50, 60, 70 años después de su muerte, no hayan dicho nada con respecto a esta cuestión? O sea, hay tantos expertos a lo largo de la historia que se han equivocado. Bueno, por lo tanto, esto nos demuestra o de alguna manera nos invita a pensar cada vez con más certeza que todas estas interpretaciones ligadas a la New Age, el esoterismo, el gnosticismo, los extraterrestres, claramente son cuestiones que de alguna manera muestran una imagen deformada de este Jesús de los evangelios. Incluso algunos llegan a decir que Judas fue asesinado por Pedro, y ningún especialista lo había sospechado. ¿Cómo puede ser esta cuestión, ¿no? Distintas cuestiones que se han armado en torno a las últimas horas de Jesús y de su mensaje posterior. Pero quizás acá, además de tener cuidado con la cuestión de la ciencia ficción, debamos preguntarnos algo más con un ojo crítico. Digo, si el mensaje de Jesús radicaba justamente en la defensa y en la promoción de los pobres, en la crítica a los poderosos por la forma de gobernar tanto religiosamente como políticamente, y de contribuir con su gobierno religioso o político frente a la injusticia social, ¿no? Entonces Jesús predicaba la promoción de los pobres, criticaba a los poderosos por no gobernar según la justicia social, tenía una propuesta contracultural y en eso se abarcaba esta cuestión de la conversión y de ver el mundo desde otra perspectiva. ¿No será acaso que este tipo de sensacionalismos, amarillismos, excentricidades nos hacen pensar cuestiones secundarias de Jesús para desviarnos la mirada de su verdadera predicación? ¿No será que estas cuestiones New Age en el fondo no son inintencionadas a nivel político y social, sino que están dirigidas por algo más que la voluntad de conseguir rédito económico, porque es popular o porque manifiesta una idea popular que la que es potable para ser comprado por millones de personas en el mundo? ¿No será que el mensaje era un mensaje que molesta tanto que es necesario ridiculizarlo, que es necesario generar sensacionalismo, que es necesario desviar la mirada de este mensaje que predicaba Jesús? Un mensaje que con luces y sombras se ha predicado a lo largo de 2000 años. Mensaje que habla de la defensa y promoción de los pobres, de una justicia social, de solidaridad, de estructuras sociales que dañan la vida del ser humano. Una mirada hacia el otro que nos hace responsables a nosotros de los otros. Digo, ¿no será que no conviene y por lo tanto es mejor difundir distintas ideas, incluso hasta llegar al colmo de la ridiculización, con tal de apagar este mensaje, que en el fondo es un mensaje de felicidad, de plenitud, de humanidad, de relación con lo trascendente?
Dejemos entonces este primer video con estas inquietudes, planteando esta cuestión de intentar no caer en algún tipo de excentricidad o intentar no caer en algún tipo de ciencia ficción con respecto a la muerte de y la resurrección de Jesús de Nazaret. En el próximo video lo que estaremos analizando justamente es haciendo una reflexión más bien desde la perspectiva histórica, siguiendo este camino ascendente en la búsqueda de una respuesta a esto, lo que es la resurrección de Jesucristo, hasta las puertas de la tumba, que la piedra ha sido corrida, porque más allá con la historia no podemos conocer, pero sí vamos a poder conocer los efectos de la consecuencia de la resurrección, que sí son efectos que se desarrollaron en nuestra historia. A su vez también después pondré algunas cuestiones para discutir, por ejemplo, si realmente el cuerpo de Jesús desapareció o no desapareció, qué significa la corporalidad para la antropología semita, para la antropología hebrea de entonces, y algunas otras cuestiones con el tercer día. ¿Cómo es entonces que Jesús resucita el tercer día, pero en realidad muere a las 3 de la tarde de un viernes? Y por lo tanto, si uno hace las cuentas, no nos da que el primer día de la semana, el domingo, hayan pasado 3 días, ni siquiera contando los días a la manera judía, que es la manera en que están escritos los textos. Por lo tanto, nos vamos a ver en un próximo video y de esta manera concluimos nuestra misión de el día de la fecha.